En esta noche que Dios les bendiga grandemente. Una vez más, pues estoy aquí ante la presencia de mi amado Salvador Jesucristo para traer una pequeña exhortación o enseñanza, gloria al nombre de Jesucristo, de lo que nos dice la palabra del Señor. Y es necesario que nosotros pues prestemos atención a las cosas que suceden en nuestros días y ver si lo que la gente predica y enseñan están conforme a la palabra de Dios. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo fue claro y preciso en eso y nos dejó establecido. San Juan 5:39. Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Es decir, cuando usted quiere saber de Dios y usted quiere acercarse más a Dios, tiene que ir directamente a la palabra de Dios. Porque ahí es que dice quién es Dios, cómo es Dios y cómo acercarnos a Él. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero nosotros como personas, como seres humanos, pues tenemos que escudriñar. Porque no podemos, bajo ninguna circunstancia, creer ciegamente a lo que se nos dice, sin antes corroborar por las escrituras, como hacía la iglesia hebrea, que por eso el apóstol Pablo, a ellos los tenían alta estima, porque todo lo que Pablo expresaba de la palabra del Señor, todo lo que él decía, ellos lo corroboraban por la escritura, y ese se supone que sea la manera y forma en que nosotros los cristianos hagamos. Que no porque aquel predica muy bonito, o tiene una buena fraseología, o se expresa muy bien, o usa las palabras adecuadas, pues nosotros vamos a creerle ciegamente a eso. No, porque la Biblia dice que sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Nosotros creemos cuando nos prueban por la escritura que lo que están diciendo está correcto. Es lo que dice la Biblia. Bendito el nombre de Jesús. Y en esta noche pues yo quiero entrar un poquito en lo que es la palabra del Señor. Por muchas cosas que estamos viviendo y hemos visto, que las personas pues se autoproclaman ellos mismos. Y lo que ellos dicen, vamos a ver si lo que ellos se proclaman ser, están conformes a la palabra de Dios. Porque si no están conformes a la palabra de Dios, pues lamentablemente de nada les sirve. Bendito el nombre de Jesucristo. Y en esta noche pues yo quiero dar lectura a una porción bíblica que es en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Y la palabra del Señor lee: en el poderoso nombre de Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre maravilloso de mi Señor. Gloria al nombre de Jesús. En esta noche tengo por tema, para las palabras que el Señor me permite expresar en esta hora: ¿existen apóstoles y profetas en la actualidad? Ese es el tema que nos toca en esta noche. ¿Y por qué lo hago? No porque yo sea mejor que nadie, no porque yo quiera que me den crédito sobre nada, absolutamente nada. Porque la Biblia dice claramente que el que quiera ser grande tiene que ser el servidor de los otros, de los más pequeños. Pues así es que estas personas que tienen espíritu de grandeza, pues más vale que vayan entrando por lo que dice la Escritura. Bendito el nombre de Jesús. Porque los hombres aquí en la tierra se ponen títulos, se llenan de títulos, y entonces al ponerse esos títulos, pues ellos piensan o se imaginan ellos, conforme a su creencia, que porque tienen esos títulos de grandeza, pues los demás son menos que ellos. Y yo quiero decirles que están equivocados. Porque si Jesús, que era el mismo Dios encarnado, conforme a lo que enseña la Escritura, conforme a lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, Jehová en el Antiguo Testamento dijo que él iba a venir a salvar a la humanidad, y la única forma que él podía hacerlo era que si tomara forma humana, porque había que derramar sangre. Y la Biblia dice en San Juan 4:24 que Dios es espíritu, no podía derramar sangre. Pues entonces él se hizo hombre, que es lo que dice la Biblia. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, él lo dice, primera de
Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de piedad, Dios fue manifestado en carne. Bendito el nombre de Jesús. Dios se hizo hombre. Bueno, estas personas que dicen o se llaman o se proclaman apóstoles y profetas, pues tenemos que pasarlo por la lupa de la Escritura, a ver si ellos lo que están haciendo y proclamándose, pues tienen razón ellos o no tienen razón. Tal vez están equivocados, tal vez ignoran lo que dice las Escrituras. Y ese es el problema. Pero hay algo muy, muy importante que quiero decirle en este momento. Y es que el Señor dijo en su palabra, en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ausencia de conocimiento en nosotros los cristianos es lo que nos lleva a aceptar cosas que la Biblia no nos ordena. Cuando usted no tiene conocimiento de algo, pues a la otra persona se le hace muy fácil tomarlo usted y hacer con usted lo que ellos quieran. Y hacer que ustedes hagan cosas que la Biblia no le ordena por ningún lado. Pero al usted no tener el conocimiento, pues lo pasa por bien. Y tal vez no es culpa suya. Es culpa en parte también por no escudriñar. Por eso el Señor Jesucristo lo manda que escudriñe. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Ahora quisiera decirle cuáles son, le voy a dar 2 requisitos para esas personas que se llaman apóstoles. 2 requisitos que dice la Biblia, que para usted ser apóstol, tiene que tener esos 2 requisitos. Si no los tiene, pues está fracasado. Es un impostor. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Con todo el respeto y humildad lo digo. Son impostores. Porque están atribuyendo y poniendo ese título que Dios no se los ha dado o no se los ha otorgado. Sea bendito el nombre de Jesús. Pero el tema, acuérdese, el tema en esta noche, ¿existen apóstoles y profetas en la actualidad? Eso es lo que vamos a ver. Ahora, por las Escrituras, no por lo que yo quiera decir. Mi opinión aquí no compone absolutamente nada. Es lo que diga la Escritura. Porque yo soy un ser humano y yo me puedo equivocar. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Que le quede claro. Bendito el nombre de Jesús. Requisitos para ser apóstol. Haber visto a Jesús después de que resucitó, como dice en Hechos 1:22. ¿Sabe? El primer requisito para ser apóstol es que la persona para ser apóstol tenía que haber visto a Jesús después que murió, fue sepultado y resucitó y duró 40 días dándole las últimas instrucciones a los apóstoles que iba a enviar luego a predicar. Bendito el nombre de Jesús. Ese es el primer requisito. Como dice en Hechos capítulo 1, versículo 22, y lo leamos como dice así. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. En el contexto de lo que está hablando ese pasaje bíblico, lo que nos está diciendo ese texto es que tenemos que acordarnos que uno de los que Jesucristo eligió, Judas, el Iscariote, el que era el tesorero de Jesús, el que metía la mano y cogía lo que aportaban las personas para el ministerio de Cristo, él sustraía de la bolsa. En otras palabras, pues le robaba el maestro. Pues él, lamentablemente, cometió el gran error, la falla de entregar al Salvador del mundo. Aunque alguien tenía que entregarlo de alguna manera u otra. Pues le tocó a él. Pues Judas, al entregarlo, su conciencia, los redarguye de lo que había hecho, fue y entregó las monedas, pero después lo que hizo fue que se ahorcó. Y dice la Biblia que se partió la soga, cayó de cabeza y se explotó, se partió en 2. Bendito el nombre de Jesucristo y sus extrañas rodaron por tierra. Bendito el nombre de Jesús. Pues en ese contexto de ese texto de Hechos capítulo 1, versículo 22, lo que nos está diciendo que tenían que elegir a uno
a otra persona para que fuera apóstol, para sustituir a Judas. Y oraron todos, clamaron a Dios para que el Espíritu Santo tomara control y él fuese el que eligiera de dos que habían puesto, escogiera a uno. Y dice que la suerte cayó sobre Matías, que fue el sucesor luego de Judas Iscariote. Y ahí se completaron 12 apóstoles nuevamente. El segundo requisito para ser apóstol tenía que haberlo escogido el mismo Jesús. Y como vimos en esa ahí, ellos oraron, los apóstoles oraron, porque ya Jesús no estaba personalmente, ya le había cedido al cielo, ya se había ido. Pues ellos oraron, clamaron al cielo en oración para que el Espíritu Santo les dirigiera a elegir a la persona indicada. Pero esa persona, el otro requisito tenía que haberlo escogido el mismo Señor. Pues mira lo que dice en Marcos capítulo 3, versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Cuando Jesucristo entra en escena, después de que Juan el Bautista fue decapitado, pues entonces entra en pleno ministerio él a predicar y a llevar la palabra del Señor. Y para su ministerio él necesitaba 12 hombres y él los fue eligiendo, los fue escogiendo. Y él los iba capacitando, porque tal vez no eran hombres de mucha letra ni muy estudiados, pero la sabiduría, Jesús era la sabiduría. Él eligió a esos hombres y él los fue capacitando, les fue dando instrucciones, los fue llevando. Y después que de su partida, pues entonces él los iba a enviar a predicar la palabra, a llevarle el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Que Jesucristo era el Salvador, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tenían que venir a él arrepentidos para que él los salvase. Sea bendito el nombre de Jesús. El apóstol, lo que quiere decir es enviado. Un apóstol lo que es un enviado. ¿Enviado a qué? A poner un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? O doctrina, la doctrina bíblica. Lo que Jesucristo le ordenó que ellos dijesen. Y que ellos predicasen y ellos estableciesen. La doctrina bíblica. El fundamento. Los apóstoles solamente ponían el fundamento. Iban llevando la palabra del Señor, ganando almas para el reino celestial. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Y le predicaban la palabra, ellos entraban y venían a ser parte del cuerpo de Cristo. Y a esas personas que somos la iglesia, porque la iglesia no son las 4 paredes donde usted se reúne. Ese es el salón de reunión. La iglesia somos nosotros. Por eso hay personas que siempre estarán en el error. Voy para la iglesia a buscar de Dios. No, si tú eres la iglesia, Dios está en ti, Dios mora en ti. Tú lo que vas en aquel lugar para compartir con los demás hermanitos de las grandezas de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida personalmente, en tu familia, en tu entorno familiar. Bendito el nombre de Jesús. Pues ese segundo requisito era que el mismo Jesús tenía que elegir a la persona. Y vemos que ahí el Espíritu Santo ordenó que fuera Matías. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, bíblicamente, ¿cuál fue el último apóstol? Bíblicamente. Porque acuérdense que los apóstoles eran enviados para poner el fundamento. El fundamento, bendito el nombre de Jesús. Y la Biblia nos dice cuál es el último, que fue el último apóstol escogido por el Señor. Aún él habiéndose ido hacia el cielo. Pero a este lo llamó él, lo eligió él, lo educó él. No fueron los hombres.
aunque este que yo voy a mencionar ahora había estudiado los pies de un gran erudito judío que se llamaba Gamaliel. Y para usted estudiar con Gamaliel, dicen los grandes escritores bíblicos, los grandes teólogos, que para estudiar con ese tal Gamaliel, usted tenía que prácticamente saberse el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, desde Génesis hasta Deuteronomio, casi de memoria. Y a este hombre que yo voy a mencionar lo eligió el mismo Jesucristo. ¿Y cuál fue ese último apóstol? Bueno, vamos a verlo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 8 y 9. Oiga lo que dice el 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y el verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Ese fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Era un fariseo, judío fariseo, que era bien amarrado a la ley. Era muy consagrado a su ley. Y la ley era lo que él sabía, lo que él conocía, y la defendía con uñas y dientes, como nosotros decimos. Y él, cuando se levantó el pueblo del Señor, la iglesia que Jesucristo estableció, pues él, como era celoso de la ley, él veía que estos apóstoles, estas otras personas que se estaban levantando, estaban enseñando algo que no era lo que ellos normalmente practicaban. Entonces Saulo pedía cartas a los sumos sacerdotes y a los líderes religiosos para perseguir a la iglesia, a estos que predicaban a Cristo, a estos que eligió el Señor Jesucristo, traerlo y encerrarlo a la cárcel y que acabasen con ellos para que no siguiesen anunciando el evangelio. Pues cuando él iba persiguiendo, había pedido carta para perseguir a la iglesia del Señor que iban rumbo a Damasco, cuando iba de camino se le apareció un resplandor del cielo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Dura cosa te da el coce contra el aguijón. Y cayó al suelo y quedó ciego por 3 días. Después el Señor le dio instrucciones, lo llevaron a tal sitio, gloria al nombre de Jesucristo. Y allí comenzó el Señor a bregar con él. Después mandó a uno de sus siervos para que orase por él, y recibiese la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Y así comenzó Pablo, que fue el último apóstol cogido por el Señor. Por eso él dice en estos textos que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 15, versículos 8 y 9, que al último que se le apareció fue a él, y que entró como un abortivo, porque Pablo dice que él no merecía ser apóstol, primero porque él persiguió a la iglesia de Jesucristo, y segundo porque él directamente no había visto literalmente ni de frente a Jesús. Él no lo vio, y uno de los requisitos, el primer requisito era que tenía que haber visto a Jesús después que murió, fue sepultado y resucitó. Por eso él dice que yo no merezco ser apóstol, pero después él entiende que sí lo es, porque el que los cogió personalmente fue el Señor Jesucristo. Y el que lo dirigió, el que le dio las instrucciones fue el Señor Jesucristo, no fue otro. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, dije que el apóstol era un enviado para poner un fundamento. Pablo lo escogió el Señor con un ministerio especial para nosotros los gentiles. Pedro y los demás apóstoles eran para los judíos, pero Pablo era para los que no eran judíos, que somos nosotros los gentiles. Gloria al nombre de Jesucristo. Pues Pablo tenía que poner el fundamento ahora en nosotros. El fundamento, la sana doctrina, la enseñanza bíblica, lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Pablo tenía esa encomienda sobre sus hombros. Ganar alma y enseñarle lo que el Dios del cielo le había mandado a que hiciese. Bendito el nombre de Jesús. Y oiga lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. El apóstol Pablo hablando dice: nadie puede poner otro fundamento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. No se puede poner otro fundamento. Cuando usted
va a construir una casa, usted se sienta, medita, analiza, hace un croquis de qué es lo que usted quiere y cómo usted quiere hacer su casa. Hace el croquis y así la quiero. Vienen y comienzan a trabajar en esa casa y le hacen la parte de abajo, lo que nosotros le llamamos el piso. Ese es el fundamento. Después que usted pone ese fundamento, no hay que ponerle otro fundamento encima, porque ya usted lo puso como usted quería. Hay que trabajar de ahí para afuera. Pues eso mismo pasa en lo espiritual. El fundamento que el apóstol Pablo lo pone en nosotros, es lo que le enseñó el mismo Señor Jesucristo. Que la salvación viene a través de Jesús. Que hay más que un solo Dios. Que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Ese es el fundamento. No se puede poner otra cosa fuera de esa. Y para que usted vea que es así, oiga lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciar otro evangelio que no es el de Jesucristo, sea anatema. O sea, anatema lo que dice que sea maldito. Es decir, que si ya el fundamento está puesto sobre nosotros, pues nadie puede predicar otra cosa que no sea de Jesucristo. ¿Por qué entonces existen tantas personas predicando y enseñando una cosa que no es lo que enseña el Señor Jesucristo? En mi país hay una organización que se llama los Mitas. Muere Mita y ahora el espíritu de Mita está en Aarón. Mire qué cosa. Y por ningún lado mencionan a Dios. Quiere decir que están fuera del fundamento. Pues ¿qué dice la Biblia? Están en maldición. Porque el fundamento ya fue puesto, que fue Jesucristo. Y ahí en fuera no se puede añadir nada, absolutamente nada. Y los apóstoles, ese era el fundamento que establecían. No podían mudarse ni hacer otra cosa fuera de ahí. Era eso. Gloria al nombre de Jesucristo. Quiere decir que conforme a los requisitos para ser apóstol, nadie en este pleno siglo XXI, ni en el siglo XX, ni en el siglo XXV, ni en ninguno siglo, puede cumplir con esos requisitos. Quiere decir que las personas que se han autoproclamado apóstol, se autoproclamaron ellos, sin la autorización de Dios. Porque nadie puede cumplir con esos requisitos, porque nadie en este siglo XXI puede decir que ha visto personalmente a Jesús, el Salvador del mundo. Que lo haya visto después que murió y resucitó. Y que duró 40 días dándole las últimas instrucciones a sus discípulos o apóstoles. Quiere decir que el que se llame apóstol se autoproclamó él mismo. Eso conforme a lo que dice la palabra, no lo conforme a lo que diga yo, ni lo que digo yo, ni lo que yo pienso. Es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, el tema es, ¿existen apóstoles y profetas en la actualidad? Ese es otro texto. Eso es otra situación aparte. Ya leímos en el pasaje que leímos de que el mismo Señor fue quien instituyó apóstoles y profetas, maestros, pastores, evangelistas. Los ministerios los da Dios. El apóstol era uno de los principales para poner el fundamento. Pero ya los apóstoles llegaron hasta el apóstol Pablo. Y él mismo dice que él no merecía ni ser apóstol porque él persiguió primeramente a la iglesia y no había visto a Jesús de frente. No lo vio personalmente, pero en él se cumple el segundo requisito. El mismo Jesús fue el que lo escogió a él como apóstol. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, ¿existen los profetas? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Usted no me cree a mí. Usted crea lo que dice la palabra de Dios. Ahora, bíblicamente, ¿cuál fue el último profeta? Leámoslo. Lucas capítulo 16, verso 16. La ley y los profetas eran hasta Juan.
Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él. Repito el texto. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él. Y vamos a otro texto más, para que usted vea. Mateo capítulo 11, versículo 13. Oiga lo que dice. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Oiga, hermano, entonces, ¿por qué están las iglesias llenas de profetas? Bíblicamente dice que es hasta Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Porque todos los profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, lo que predicaban era del Mesías que iba a venir a salvar el mundo. Esa era la profecía. Era que Jesucristo venía a salvar el mundo, a salvar la humanidad que estaba perdida. Y cómo iba a venir, de qué manera, cómo lo iba a hacer. Todo era la profecía. Que venía el Salvador. Que venía el Salvador y el Salvador vino. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Esa era la profecía. De ahí en fuera no había más profecía. No había que profetizar nada más. Porque lo otro, las cosas que están pasando hoy en día, que se levantará nación contra nación, reino contra reino, eso lo habló el Señor Jesucristo y está establecido. Mateo 24 y en Apocalipsis. Cuando al apóstol Juan, que era el apóstol que se recostaba del pecho del maestro, lo metieron en una olla grande hirviendo para que muriese en aceite hervido y lo llevaron a la isla de Patmos a que muriera allá. Y allá Dios en su infinita misericordia tiene compasión de él, lo levanta, poco a poco lo restaura y le da la revelación del Apocalipsis y de las últimas cosas que iban a acontecer. Y después de ahí el Hijo cierra el libro, se acabó, no hay más profecía. Porque ya las profecías están dadas. La Biblia dice, desde el Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que va a pasar. Lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que terminará de pasar. Ya está todo profetizado. Ya no se necesita profeta, porque la profecía mayor está aquí, la palabra de Dios. Esta es la profecía mayor y está todo establecido aquí en orden, como van a ocurrir todas las cosas. Nadie puede venir a profetizar otra cosa que lo que ya está profetizado. Lo que existe actualmente y existirá hasta que la iglesia sea levantada es el espíritu de profecía. Que si Dios tiene que hablar algo en algún lugar a alguna persona o algo que vaya a acontecer o que Dios quiere que se diga a alguien, a una congregación, a un pastor o al que sea, Dios levanta a cualquiera. Porque los profetas, si usted lee la escritura, los que eran profetas de Dios eran escogidos desde el vientre, desde antes de nacer. Juan el Bautista, que aunque él dijo que él no era profeta, sí es profeta, porque él es así, era profeta. Él era profeta de Dios. Fue lleno de Espíritu Santo desde que tenía 6 meses en el vientre de su madre Elizabeth. Juan el Bautista. Ya no existen profetas como tal, sino el don de profecía. Y Dios puede utilizar a un anciano, a un joven, a una jovencita, a un niño. Dios puede utilizar lo que Él quiera, usando el don de profecía para traer y revelar algo que Dios quiere revelar en ese momento. Pero profetas como tal, bíblicamente dice que era hasta Juan el Bautista. ¿Y qué vino a anunciar Juan? Al Salvador del mundo. Que venía el Salvador del mundo a salvar a la pobre humanidad. Juan el Bautista fue el último profeta señalado por Dios que vino a la tierra. Los que se estén autoproclamando por ahí se autoproclaman ellos. Que ellos se pueden poner el nombre que quieran. Y el problema no es que se autoproclamen, que se pongan títulos, nombres, no sé el por qué. Es que se creen que al ponerse un título son más que los demás. No. Vuelvo y les repito.
Jesucristo dijo que el que quiera ser más grande en el reino de los cielos tiene que ser el servidor de los más pequeños. Él en una ocasión le dijo, si yo siendo el padre y el maestro he hecho esto, a ustedes le lavo los pies, ustedes tienen que hacerlo los demás. Aquí el grande es el que sirve, pero la gente aquí en la tierra se pone en títulos para que los veneren. Y se levanta un muchachito, Dios levanta a cualquier hombre, a cualquier hermano, y comienza Dios a usarlo. El Espíritu Santo comienza a ministrar en los diferentes lugares sobre las personas, y ora por una persona y se sana, y en vez de darle la gloria a Dios, a veces se creen que son ellos, que tienen poder. Qué equivocado están, bendito sea Dios. Entonces la Biblia dice, la palabra del Señor dice, que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿por qué creerte grande? Si aquí el único grande es el Señor. ¿Eres apóstol? Bíblicamente no cumple con los requisitos. ¿Eres profeta? No, Dios te puede usar en profecía, pero no lo eres bíblicamente. Porque el último profeta, conforme a la palabra de Dios, fue Juan el Bautista. De ahí en fuera, lo que existe es el don de profecía. En esta noche quise ser lo más claro posible para que usted logre entender que verdaderamente la gente se autoproclama, pero no es la palabra de Dios, ni es el Dios del cielo el que le está ordenando a ponerse esos títulos. Que Dios le bendiga en esta noche y espero que sea de grande ayuda y bendición para su vida. Que Dios le bendiga.